Nuevamente, bienvenidos. Esta es un webinar que preparamos entre Alfa Jardín y Alfa Consultoría, dos de las empresas de HG. Somos un grupo de empresas con diferentes rubros, pero todos enfocados a la generación de valor compartido, que es uno de los principios que nos rige. Luego lo llamamos nuestro Alfa Way. Y este webinar, este esfuerzo el día de hoy, pues es básicamente ser consistentes con ese valor que rige la forma en la que nosotros trabajamos y poder compartir un poco de valor también con ustedes, tener valor compartido con nuestros clientes, colaboradores, proveedores, amigos también. Sabemos que hay mucha gente que se conectó. Este webinar fue por invitación, tratamos de no hacerlo abierto a todo el mundo, sino por invitación, y la verdad es que les agradezco muchísimo que se hayan conectado. Vamos a hablar acerca de gestión de riesgos y pues obviamente gestión de riesgos en el contexto en el que estamos, en este mundo en crisis o una situación realmente muy difícil, muy compleja, muy diferente a lo que habíamos experimentado seguramente todos nosotros en nuestra vida. Para los que no me conozcan, mi nombre es Roberto Toledo, yo soy director de Alfa Consultoría, trabajo ahí ya desde hace más de 20 años, muy de cerca también con Alfa Jardín, con las demás empresas de HG, del grupo HG, y con el gusto de compartir con ustedes un poco de este tema de la gestión de riesgos, que es una de las herramientas básicas de la administración de proyectos, que es una de nuestras especialidades, es una de las herramientas con las que hemos venido trabajando con nuestros clientes a lo largo de muchísimos años, y que el día de hoy quiero compartir con ustedes, como les decía, en el contexto de todo esto que estamos viviendo, de esta situación tan atípica, tan compleja, de tantísima incertidumbre a la que nos estamos enfrentando, que es esta pandemia del COVID-19, y bueno, las consecuencias que ha traído a las empresas, a los negocios, ¿no? Yo estoy seguro que todos ustedes estarán de acuerdo conmigo que estamos viviendo una época de altísima incertidumbre. Mucha gente habla de que esto pudiera empezar a solucionarse en algunas semanas, en el mes de junio, julio. Otros dicen que nos estamos enfrentando a un nuevo normal que va a modificar la forma en la que las organizaciones se interrelacionan entre sí con sus clientes por mucho tiempo, por los siguientes 1, 2 o 3 años probablemente. Mucha gente está esperando que esto realmente se normalice hasta que haya una vacuna efectiva, completamente distribuida a nivel mundial, una cura suficientemente efectiva como para que realmente todos nos sintamos otra vez cómodos saliendo a la calle, interactuando con otras personas. Entonces, como se imaginarán, pues actualmente estamos enfrentados a un escenario de muchísima incertidumbre. Yo creo que esa es la palabra que más he oído en los últimos días, con la que más he reflexionado. Mucha incertidumbre respecto a lo que va a pasar con nuestro trabajo, con las empresas en las que trabajamos, con los proyectos en los que estamos desempeñándonos, con nuestra propia vida. Y la verdad es que vivir en incertidumbre no es fácil. Ya lo decía el famoso filósofo alemán de la Ilustración, Immanuel Kant, que la incertidumbre es un reto para todas las personas, es un reto para la inteligencia, la creatividad y la innovación, y en buena medida por la capacidad de incertidumbre que podemos soportar, es como se mide la capacidad de desarrollarnos, la capacidad o la inteligencia, como él lo decía hace ya muchísimos años. Y además, en este entorno de altísima incertidumbre, es siempre interesante recordar que el análisis y la gestión de los riesgos de un proyecto, de una organización, está obviamente directamente relacionado con la incertidumbre a la que nos enfrentamos en cualquier actividad, ¿no? El riesgo, como les digo aquí, es una consecuencia inherente de cualquier actividad productiva, casi podríamos decir de cualquier actividad humana, pero en particular de las actividades productivas de las organizaciones y, por supuesto, de los proyectos. Ahora, la incertidumbre no se creen que es todo igual. Obviamente, si pudiéramos graficarla, es como una especie de espectro. Tenemos un espectro donde hay diferentes niveles de incertidumbre que van desde la total certidumbre que aparece en esta lámina del lado derecho o izquierdo, depende de cómo la estén viendo, la total certidumbre hasta la total incertidumbre. Los extremos obviamente no son tan comunes, son más bien raros. En el lado derecho, en la total certidumbre, realmente hay pocas cosas de las que estamos 100% seguros. Si ustedes se ponen a analizar en cualquier actividad humana y en particular en una actividad productiva, pocos son los eventos de los cuales tenemos completa certeza. Si acaso cosas como que el día tiene 24 horas, que mañana va a salir el sol y que, bueno, en algún momento dado todos nos vamos a morir, ¿no? Son algunas de las cosas que pudiéramos decir que tienen total certidumbre.
Del otro lado está lo que se conoce como la total incertidumbre o muy cerca de la total incertidumbre, la absoluta incapacidad de poder predecir qué es lo que va a suceder en un evento, en una actividad o en un proyecto. Y déjenme que les diga que en este espectro, en este ámbito, no es donde se mueve la gestión de riesgos, no es donde podemos identificar riesgos, porque ese alto nivel de incertidumbre nos obliga a no poder tener suficiente capacidad para poder predecir lo que va a suceder. Y por lo tanto es más bien un ámbito donde tomamos otro tipo de previsiones. En un momento más entro a explicar a qué me refiero con esas previsiones. En la gestión de riesgos, en el lenguaje de la gestión de riesgos, en el idioma inglés, a esta región de la incertidumbre se le llama los unknown unknowns, es decir, no tenemos ni la menor idea de qué es lo que pueda pasar. Creemos que son eventos altamente improbables y normalmente no estamos preparados para enfrentarlos. ¿Y qué mejor ejemplo que la situación que actualmente estamos viviendo? La situación que actualmente estamos viviendo, esta pandemia del COVID-19, ha sido clasificada por muchísima gente, muchísimos estudiosos, como uno de estos eventos que también el filósofo Nassim Nicolás Taleb describió hace muchísimos años como los cisnes negros. Un cisne negro, un evento de un cisne negro es un evento que es altamente improbable, que la mayoría de la gente supone que no puede suceder o no existe, y en el momento en que sucede, pues obviamente no estamos preparados para el mismo. Si acaso podemos llevar a cabo algunas actividades de previsión, de preparación, enfocadas a cualquier evento que tenga una alta incertidumbre, pero no a un evento en particular. La anécdota que es interesante habla de que se les llama eventos cisnes negros porque durante mucho tiempo, a lo largo de la historia, había la firme creencia de que los cisnes negros no existían, que solamente había cisnes blancos, hasta que finalmente por ahí, en algún paraje remoto, en algún bosque remoto o lago, se encontraron que efectivamente sí, de vez en cuando en la naturaleza existen cisnes negros, muy poco probable, y algo para lo cual la gente no estaba preparada, ¿no? En ese ámbito de los unknown unknowns o de la alta incertidumbre. Realmente el ámbito de la gestión de proyectos está aquí, está en un cierto grado de incertidumbre, pero también algunos elementos que nos permitan predecir qué pudiera llegar a suceder con un evento, cuál sería la probabilidad de que sucediera y cuál sería el impacto en caso que sucediera. La gestión de riesgos se enfoca específicamente en esta parte del espectro de la incertidumbre, lo que en el lingo de la gestión de riesgos se le llaman los known unknowns, son unos nombres un poquito curiosos, pero es como normalmente se conocen. Y yo les diría que en esta situación en la que estamos viviendo, a lo que nos debemos de enfocar son precisamente a estos. Los eventos, las consecuencias en nuestras organizaciones, en nuestros proyectos, que tienen una alta incertidumbre sobre la cual tenemos poca información para poderlos predecir, evaluar, prevenir, cuantificar, la verdad es que no nos deberían de preocupar demasiado. Los que nos deben de preocupar son los que no están en este ámbito de la gestión de riesgos. Hacia allá nos tenemos que enfocar. Para eso es para los que tenemos realmente ciertas herramientas que nos puedan ayudar a analizar el evento, analizar cuál pudiera ser la probabilidad de que algo sucediera que afectara el proyecto en el que estamos trabajando o la continuidad de la empresa en la que nosotros colaboramos, cuál pudieran ser las posibles consecuencias y, por supuesto, actuar en consecuencia. Yo siempre le digo a la gente cuando doy pláticas, cuando doy cursos, que esto de la gestión de riesgos, el hecho de identificar riesgos no sirve para que nos angustiemos, sirve para que podamos identificar cuáles son las situaciones a las que nos podemos enfrentar y entonces actuar en consecuencia, ya sea mediante la prevención, la disminución de la situación de riesgo previo a que ésta suceda o algún plan de contingencia, estar preparados de alguna forma en dado caso que ese riesgo se convierte en un siniestro, como dicen en el ámbito de la actuaría, ¿no? Esta fotografía me gusta porque me sirve para evidenciar cómo todos los días identificamos situaciones de riesgo donde sabemos que hay la probabilidad de que algo malo suceda, de que tengamos algún problema, algún daño a nuestra salud, a la vida de las personas.
cuáles podrían ser la probabilidad de que eso suceda, las consecuencias, y por lo tanto me permite actuar para prevenirlo. Yo creo que ese es el sentido principal de la plática del día de hoy y del tema de riesgos en general. Poder identificarlos para poder prevenirlos, eso es lo que buscamos hacer. Yo les diría que en diferentes ámbitos, específicamente hoy me voy a referir a dos, a lo que son los riesgos en proyectos y los riesgos en las organizaciones en las que trabajamos. La definición de riesgos, todos la conocemos como la probabilidad de que algo salga mal. Esa es la versión más común que hemos oído acerca de la definición de riesgos, pero fíjense que realmente no es esa la definición original. La definición original es la que tienen en esta pantalla, que es la probabilidad de que un evento tenga un resultado distinto a lo planeado, distinto a lo previsto o a lo que estaríamos esperando. Por lo tanto, pudiéramos decir que el riesgo tiene realmente dos vertientes. Tiene una vertiente positiva y tiene una vertiente negativa. Es decir, el evento, el resultado, pudiera ser peor de lo que lo habíamos esperado, que es lo que normalmente asociamos con riesgos, o pudiera ser mejor de lo que lo habíamos esperado. En términos estrictos, la gestión de riesgos debería de cubrir las dos. Deberíamos de enfocarnos tanto a la probabilidad de que algo suceda mal o peor de lo que lo habíamos planeado, como a la probabilidad de que algo suceda mejor de lo que lo habíamos planeado. Lo que la mayoría de los que enseñamos riesgos hacemos es, para no confundirnos mucho, diferenciarlos y a los negativos o a los riesgos negativos llamarles amenazas y a los riesgos positivos, y otra vez entre comillas, llamarles oportunidades. Y la gestión de riesgos realmente debería enfocarse a los dos. Ahora, dicho lo anterior, es importante también hacer la anotación de que en cualquier contexto, en proyectos, en las organizaciones, en procesos, en el gobierno también, los que más nos preocupan y a los que más foco les queremos poner es, por supuesto, a las amenazas, a los riesgos negativos. Esos son los que primero deberíamos analizar, los que primero deberíamos identificar y plantear respuestas para evitar que sucedan. Adicionalmente, si se puede, si vale la pena, si es posible, si las estructuras o el entorno que definimos para el análisis de riesgos nos permite hacer un análisis también de las oportunidades, aquello que pueda salir mejor de lo que lo habíamos planeado, está muy bien, se vale, pero piensen primero siempre en los negativos, que son a final de cuentas los que más siempre nos preocupan. Ya se imaginarán para este momento que es correcto decir que riesgos existen en cualquier actividad humana porque la incertidumbre está presente en cualquier tipo de actividad humana. Y obviamente aquí podríamos hablar de muchos diferentes tipos de riesgos y hacer esta plática extensísima, cosa que no me imagino que ustedes no quieren, ni nosotros tampoco. Y por lo tanto, quisiéramos centrarlo en dos riesgos, tipos de riesgos en particular. Y los dos son riesgos asociados con lo que tiene que ver con actividades productivas, con actividades que se llevan a cabo en las organizaciones, empresas, organizaciones no lucrativas o organizaciones no gubernamentales, de las cuales pudiéramos pensar, yo les diría de entrada, en tres grandes tipos de riesgos. Aquellos que están relacionados con los proyectos que la organización lleva a cabo, aquellos que están relacionados con los procesos que esa organización utiliza para generar o producir los bienes o servicios que son parte de su misión, y los que son corporativos u organizacionales, es decir, están asociados con la operación misma de la empresa. Obviamente, dentro de estos riesgos corporativos pudiéramos hacer una subclasificación y hablar de riesgos financieros, ambientales, a la salud de los clientes y colaboradores, de los cuales obviamente hemos estado viendo muchos ejemplos interesantes en las últimas semanas, el manejo de materiales riesgosos, riesgos en la transportación o en la logística, y etcétera. Esta es una lista obviamente enunciativa, más no limitativa. Riesgos tenemos en todas las diferentes partes de la operación de una organización, aunque tratamos siempre de hacer enfoques específicos dependiendo del riesgo al que nos estamos enfrentando. Yo les diría que en términos generales los principios de gestión de riesgos son comunes a todos los diferentes riesgos a los que se enfrentan en una organización o en una empresa.
que son los que vamos a ver, por supuesto, en unos momentos más. Como les decía, yo lo voy a enfocar principalmente a riesgos en proyectos, que es donde yo he tenido la fortuna de tener más experiencia. Podemos aplicarlos también a procesos, podemos aplicarlos también a los riesgos organizacionales, pero si habláramos ya específicamente de algún otro tipo de riesgos, como por ejemplo los ambientales, habría ciertas acciones específicas que tendríamos que llevar a cabo, que obviamente aquí en esta presentación no me da tiempo de tocar. Entonces, pensemos en todo ese ámbito, en todo ese alcance de la gestión de riesgos conforme vayamos avanzando en la presentación. Y como les decía, típicamente lo que tienes es un mismo proceso base para la gestión de cualquier tipo de riesgos que se presenten en una organización, que es el que tengo yo aquí, y que plantea que la mejor forma de entrarle a este tema de los riesgos es dar certidumbre en el proceso. Es decir, ya que nos estamos enfrentando a eventos, acciones, problemas que tienen un alto nivel de incertidumbre, lo mejor es que todos sepamos exactamente cuáles son los pasos que debemos de dar para poder identificar, analizar y contestarle esos riesgos a través del establecimiento de un proceso estandarizado que toda la gente conozca y que siga siempre de la misma manera para poder minimizar todos esos posibles riesgos. Yo les diría que en términos generales, lo que las empresas buscan es que este proceso que están viendo en la pantalla y que en un momento más menciono brevemente cada uno de los diferentes pasos y que obviamente vamos a revisar de forma detallada en los siguientes minutos, se establezca como un proceso formal, ya sea dentro de la administración de proyectos, dentro de la administración de procesos o como un proceso de gobierno corporativo, entre otros ejemplos, donde de forma periódica estamos yendo a través de los diferentes pasos del proceso de riesgos, logrando minimizar todos esos posibles problemas a los que hemos estado platicando. El proceso está compuesto por 6 pasos básicos. Hay quien lo divide más, hay quien lo resume un poquito más, pero en general la mayoría de la gente piensa que debería ser un proceso donde llevemos a cabo primero una planeación inicial, que es este paso que está aquí por este lado, una planeación inicial, después una actividad estructurada de identificación de los riesgos, para de ahí pasar a un análisis de los mismos, básicamente ver cuáles me preocupan y cuáles no, y por lo tanto poder priorizar los riesgos que yo estoy identificando. Hoy te explicamos las razones detrás de la priorización. Y esa priorización me sirve para enfocar bien los recursos para hacer planeación de respuestas, que sería el siguiente paso que tengo en mi proceso, y posteriormente llevar a cabo un procedimiento continuo, periódico, de monitoreo y control. Obviamente que del monitoreo y control pudiera ser que identificáramos nuevos riesgos, acciones adicionales que tenemos que llevar a cabo, ajustes en el plan de riesgos que se definió, y por lo tanto se presenta como un ciclo, un proceso en el cual estamos dando iteraciones o vueltas a lo largo del mismo, ya sea a lo largo del ciclo de vida del proyecto o a lo largo del proceso de administración de una organización o de una empresa. La idea es que a partir de aquí vayamos revisando un poquito con más detalle cada uno de los diferentes puntos de este proceso y tratando de ir marcando las principales actividades que se tendrían que llevar a cabo para implementarlo en sus empresas. Yo les diría que más allá de una mera curiosidad intelectual que puedan satisfacer el día de hoy con este webinar, la idea es que la mayoría de ustedes se lleven buenas herramientas para poder implementar este proceso en sus organizaciones y en sus proyectos. Entre otras cosas, esa fue la razón por la cual espero que todos lo hayan recibido. A todas las personas que se inscribieron en este webinar, les mandamos un correo previo con algunos documentos, una guía más detallada en forma de texto de todo lo que voy a explicar a partir de este momento en el proceso de gestión de riesgos, e inclusive algunos formatos en Excel que ustedes pudieran identificar para que pudieran utilizar para hacer su propio proceso de identificación y planeación de riesgos. La idea es que lo que estamos viendo el día de hoy lo puedan aplicar en sus organizaciones, lo puedan aplicar en sus empresas y, por supuesto, si fuera el caso, nosotros estaríamos dispuestos a apoyarlos en ese proceso de implementación. Cuando hablo de planeación inicial, ¿a qué me refiero?
básicamente lo que hacemos antes de empezar con la actividad, antes de empezar con el proyecto o en el primer momento en que decidimos implementar un proceso corporativo de gestión de riesgos en nuestras empresas. Y la idea es describir cómo se va a realizar la administración o la gestión de riesgos en el proyecto. No se trata en este momento de definir respuestas específicas a riesgos identificados, a riesgos individuales, sino más bien cómo enfrentar los riesgos en un proceso o proyecto determinado a través de la creación de un proceso específico, si es que en su empresa no lo tienen ya definido, o relacionado con la importancia del proceso para la organización y el nivel de riesgo percibido. Es decir, si ya tienen algo definido, eso es lo que utilizamos, y si no, cómo desarrollamos un proceso de riesgo específico. Si se fijan aquí del lado izquierdo de la pantalla, tengo por ahí una preguntita que me gustaría que si alguno de ustedes pudiera responder en el chat de la herramienta del Zoom, para darnos una idea de más o menos cómo andan. ¿En tu empresa cuentan con un proceso estandarizado para gestión de riesgos o no? Y yo les diría, piénsenlo en dos dimensiones. ¿Se cuenta con un proceso estandarizado para la gestión de riesgos en proyectos? ¿Sí o no? ¿Se cuenta con un proceso estandarizado para la gestión de riesgos organizacionales o corporativos o desde un punto de vista de gobierno de la organización? Déjame echar un ojito por el chat, a ver qué dice alguien que nos comente si efectivamente tienen este proceso estandarizado. Por ahí alguien me dice que no. Delma me dice que sí lo tienen, por supuesto que sí, me parece muy bien. No, nada se casa con Project Management, no, por ahí sí tienen algunos. Víctor dice que sí. No, estandarizado, no, eso es muy común, que haya algún proceso por ahí escrito en algún lado, que alguien alguna vez escribió, pero no está completamente estandarizado, no todos los miembros de la organización lo utilizan, lo cual es un punto muy común. Sí contamos, sí, bueno, más o menos está mezclado, como yo diría, más o menos como 50-50. Bueno, ¿qué es lo que normalmente... De repente se atoró mi mouse. Bueno, ya estamos. ¿Qué es lo que normalmente generamos como productos de esa planeación inicial? Si es que no existe una metodología de riesgos específica para el proyecto, proceso, para la empresa, bueno, pues obviamente esa metodología, ese proceso, basado en estos principios que estamos comentando en este momento. Políticas y procesos aplicables, roles y responsabilidades de los miembros del equipo de proyectos, por ejemplo, con respecto al tema de riesgos. Una decisión muy común es si es necesario, si vale la pena nombrar a un risk manager, a una persona encargada de los riesgos dentro del equipo o no, dependiendo también mucho del nivel de riesgo del proyecto. Si la parte de riesgos va a tener, perdón, un presupuesto asignado y una parte bien interesante, la declaración de la tolerancia al riesgo. ¿Qué tanto riesgo estamos dispuestos a aceptar? Este tema que es bien interesante porque establece el nivel de tolerancia al riesgo y por lo tanto cómo analizamos, clasificamos y priorizamos los riesgos. No me voy a meter tan a detalle, está bien descrito en la guía que les compartimos, pero es una actividad muy interesante llevar a cabo al inicio de todo proyecto o cuando se pretende implementar un proceso en una organización para saber, dependiendo del área del proyecto, por ejemplo, qué tanto riesgo pudiéramos absorber o no enfrentarnos a él, ¿no? Bien interesante. ¿Con qué frecuencia vamos a analizar o revisar los riesgos? Podemos tener un sistema de categorización de los riesgos, lo que se conoce en el argot de la gestión de riesgos como un Risk Breakdown Structure, de las siglas RBS, y que básicamente me sirve para que no se me olvide nada, y cualquier otro formato de reporte, ¿no? Esta planeación inicial normalmente se lleva a cabo una sola vez al inicio del proyecto y conforme vamos avanzando a lo largo del ciclo, se pueden ir revisando algunos de sus puntos. Después viene ya específicamente una de las primeras actividades en el proceso de gestión propiamente de riesgos, que es la identificación. ¿A qué riesgos nos vamos a enfrentar? Piensen que la idea de esta primera actividad es generar una lista de todos los riesgos que nos estamos enfrentando, por ejemplo, en un proceso de manufactura. Lo que es importante en esta primera parte, fíjense la segunda frase que tengo yo ahí, es pensar en todo lo que puede salir mal. Ahora sí que hay que ponerse pesimistas. La gente por naturaleza somos muy optimistas y no nos gusta pensar en lo que puede salir mal, pero en este caso sí hay que ponerse
pesimistas para que realmente podamos hacer una buena identificación. Técnicas hay muchas y en general son muy sencillas. Ahí están listadas algunas de ellas. Yo lo que les diría es que lo importante es que se lleve a cabo de forma estructurada y que participe todo el equipo de proyecto, porque diferentes puntos de vista, diferentes percepciones, diferentes experiencias nos ayudan a completar esa lista de riesgos. Aquí lo interesante, lo difícil en algunos casos es lograr que el equipo realmente piense en los riesgos. ¿Cómo hacemos para empujar a la gente a que sea un poco pesimista y no siempre tan optimista? Esta probablemente como actividad de cultura o de motivación, que es un poco contraintuitiva, porque normalmente lo que nos gusta es motivar a la gente a que piense positivamente, es importante específicamente en esta parte de la identificación de los riesgos. Ya que los tenemos identificados, ya que tenemos una lista inclusiva, lo que queremos ahora es analizar los riesgos, con el objetivo principalmente de priorizarlos, de decidir qué riesgos son los que realmente más me preocupan y cuáles o no son tan probables o no son tan con tanto impacto en los objetivos del proyecto, en los objetivos de la organización. Piensen que, como decíamos hace rato, toda actividad humana hay mucha incertidumbre y por lo tanto puede haber muchísimos riesgos y no podemos atacarlos todos. No tenemos ni suficiente tiempo, ni suficientes recursos, ni tampoco necesariamente vale la pena atacar todos los riesgos de un proyecto. Hay que enfocar nuestras baterías. De ahí que llevamos a cabo precisamente este proceso de análisis y el proceso después de priorización. Y si se fijan, ahorita ya mencioné brevemente cuáles son los dos elementos que necesitamos, o los dos componentes, como normalmente se les conoce, para hacer análisis de riesgos: probabilidad e impacto. Acuérdense de estos dos elementos, siempre muy importantes. Todo riesgo lo vamos a evaluar en función de la probabilidad de que ocurra y del impacto que va a tener en los objetivos del proyecto, del proceso o de la organización en caso de que ocurra. Y en función de eso voy a decidir cuáles requieren mi atención y cuáles realmente no me deberían de preocupar tanto a lo largo del ciclo de la vida del proyecto, por ejemplo. Yo utilizo una grafiquita aquí con algunas fotografías de algunos animales como para tratar de hacer explícitos. Obviamente, ¿cuáles son los que más nos preocupan? Por los que tienen alto impacto y alta probabilidad. Estos digamos que son así como los tigres, ¿no? Un tigre te ve y se te avienta y te mata. Estos son los primeros que tenemos que atender, son los que más nos preocupan, son los que van a estar en la más alta prioridad. Después tienes los que son de alto impacto, igual van a tener una consecuencia, una repercusión fuerte en el proyecto, pero cuya probabilidad es baja. Estos más bien se parecen como un cocodrilo, que pues si te ve no se te va a aventar luego, está ahí como un poco a la espera. Dicen inclusive que los cocodrilos también le tienen miedo a los humanos, pero si te llega a agarrar y te pesca, olvídate, de ahí no te salvas, ¿no? Ya han visto el tamaño de las fauces de un cocodrilo. Por acá, por este lado, tienen los riesgos que tienen una alta probabilidad de ocurrencia, pero cuyo impacto es bajo. Si te encuentras en la calle con un Rottweiler, seguro que se te avienta, ¿no? Ya saben cómo son estos perros. Obviamente que pudiera ser que te deje unas heridas fuertes, pero seguramente no similares a las que te dejaría un tigre o un cocodrilo, ¿no? Por eso utilizo esta imagen. Y finalmente tienen los riesgos de bajo impacto y baja probabilidad, que son los que tienen obviamente en el cuadrante de abajo a la izquierda, y que por supuesto son aquellos riesgos que no nos van a preocupar, que no requieren necesariamente de nuestra atención, de nuestro foco, y que si acaso solamente quiero tener identificados y revisarlos con cierta frecuencia para verificar que ese gatito que se ve tan cariñoso no se me vaya a convertir por ahí de repente en un tigre o en un cocodrilo, ¿no? Entonces, bueno, estas imágenes, aunque son un poco medio de chiste, yo creo que ayudan mucho a recordar los diferentes tipos de riesgos a los que nos enfrentamos en una organización. Para ese análisis existen básicamente dos tipos de métodos: los métodos cualitativos y los métodos cuantitativos. Los métodos cualitativos utilizan un análisis tanto del impacto como de la probabilidad en base a estimados informados, y no les asignamos necesariamente un número o un valor específico. Por ejemplo, lo que hacemos es medir el impacto como bajo, medio o alto,
o la probabilidad como muy baja, baja, media, alta o muy alta. O pudiéramos utilizar una escala predefinida, por ejemplo, del 1 al 5, del 1 al 6, del 1 al 10, o inclusive hasta con colores, ¿no? Los riesgos muy preocupantes en color rojo, los que más o menos en color amarillo, y los que no me preocupan mucho en color verde, ¿no? Son diferentes formas, son maneras sencillas de evaluar el riesgo. Por el otro lado, el análisis cuantitativo lo que busca es una estimación numérica del valor monetario esperado, de exactamente cuánto vale el riesgo, que es básicamente una fórmula de probabilidad por impacto. Ya se imaginarán que el análisis cuantitativo, pues obviamente es mejor, es más objetivo que el análisis cualitativo, es más exacto y sería preferible. El análisis cualitativo, sin embargo, se utiliza mucho más y se utiliza en lugar del análisis cuantitativo cuando no se cuenta con información histórica en cantidad y calidad suficiente para realmente hacer un análisis, una evaluación adecuada, correcta de los riesgos. Déjenme hacerles otra pregunta, igual ahí hago una pausa, ahí en el chat, si son tan amables. ¿Qué tanta información histórica tienen ustedes en su organización? Por aquí me dicen que si puedo hablar un poco más fuerte. Déjame subirle el sonido a mi micrófono, a ver si con esto ayuda. Lo tenía en el nivel de volumen que yo creía que funcionaba bien, pero bueno, ahí está, a ver si con eso funciona mejor. Por acá me dicen que también se escucha bien. Bueno, regresando a la pregunta, ¿cuentan con información histórica de proyectos anteriores, de otro tipo de procesos que creen que les darían pie como para hacer un análisis cuantitativo en su empresa? ¿Qué me dirían? ¿Quién dice que sí, que no? Algunos dicen que sí, por ahí, ¿no? Poco y mal documentada, eso es muy común, ¿no? No se le da orden a la información. Sí hay algo de información, pero no documentada. Algunas otras opiniones. Muy bien, muchas gracias. Eso es poco tratar de hacer más interactiva la plática. La verdad es que la mayoría de las empresas con las cuales a nosotros nos ha tocado trabajar utilizan herramientas cualitativas más que cuantitativas. Déjenme. Ahí está. Y por eso es que a lo largo de los años hemos desarrollado lo que nosotros le llamamos una matriz alfa simplificada, que la verdad es que si no tiene ninguna herramienta actualmente desarrollada, esta funciona bastante bien. Si se fijan, solamente estamos midiendo probabilidad de impacto con alto, medio, bajo, y en función de la clasificación de estas dos variables, le asignamos una prioridad que va del 1 al 9, donde obviamente los número 1 son los de más alta prioridad, son los primeros en los que nos queremos enfocar, y los números 9 son los que menos prioridad tienen para nosotros. ¿Qué hacemos con estos riesgos identificados y analizados? Ya lo decía al principio, priorizarlos. Priorizar es una de las actividades más importantes en el proceso de gestión de riesgos. Nunca se pueden atacar, atender, revisar todos los riesgos de una organización, de un proyecto o de un proceso. Debemos enfocarnos en aquellos que más nos preocupan, que obviamente son los que tienen una alta probabilidad y un alto impacto, o alguna de las dos variables en un nivel medio o alto. Hacia allá es hacia donde debemos enfocar nuestras baterías. Hacia allá es hacia donde debemos enfocar nuestras actividades de planeación y realmente definir acciones que nos permitan reducir una de dos, o la probabilidad de que ese riesgo suceda, o el impacto que causaría en el proyecto, por ejemplo, en caso de que el riesgo sucediera. A eso es a lo que vamos a enfocar las respuestas. Hay básicamente 4 tipos de respuestas para las amenazas, para los riesgos negativos, y 4 tipos de respuestas para las oportunidades, para los riesgos positivos. Aquí en esta presentación me voy a centrar solamente en los negativos, que como ya mencionábamos desde un principio, pues realmente son los que más prioridad les debemos de dar. 4 específicamente: pueden evitarlos, trasladarlos, mitigarlos o aceptarlos. ¿Qué quiere decir evitarlos? Evitar completamente que el riesgo suceda, lo cual normalmente solo se puede lograr si eliminamos lo que se llama la fuente del riesgo. Si un riesgo es salir en este momento, si el riesgo es que puedas salir a la calle y te contagies de coronavirus, bueno, lo evitamos no saliendo a la calle. Ese es un muy buen ejemplo, un típico ejemplo de una estrategia para evitar un riesgo. Obviamente, evitar un riesgo tiene consecuencias
y tiene costos importantes. Por lo tanto, esta primera estrategia de respuesta a los riesgos, a las amenazas, es una estrategia limitada. Solo algunos riesgos los vamos a poder eliminar totalmente. Recuerden, hay que atacar la fuente. La segunda estrategia, mucho más utilizada, trasladarlos, pasárselos a alguien más. ¿A quién? Al que sea, no. A alguien que esté mejor preparado para recibir ese riesgo que nosotros. Ahí tienen como 4 ideas. Se pueden trasladar riesgos de forma interna. Por ejemplo, en lugar de que el project manager se encargue de revisar a detalle el contrato del proyecto, se lo pasa a un área jurídica que está mucho mejor preparada para que lo revise y por lo tanto bajaría la probabilidad de que haya un problema con el contrato una vez que el proyecto arranque. Ese sería un riesgo interno. Un traslado interno, perdón. Un traslado externo es cuando, por ejemplo, cuando subcontratamos a una empresa para hacer algún trabajo especializado, cuando compramos un seguro para un traslado de un equipo, ahí estamos trasladándole a alguien más que está mejor preparado. Hacia adentro se puede hacer de forma vertical, es decir, cuando se lo pasamos a alguien más arriba en la estructura jerárquica de nuestra empresa que tiene más capacidades para poderlo decidir, o horizontal, como el ejemplo que les mencionaba del área jurídica. Otra estrategia muy usada, mitigarlos. Mitigar, ¿qué quiere decir? Básicamente tomar una acción preventiva que reduzca la probabilidad o el impacto, cualquiera de las dos. La mayoría de las estrategias de mitigación en proyectos específicamente reducen la probabilidad, pero también hay aquellas que reducen el impacto. Y acuérdense que aquí la palabra clave es preventivo, antes de que el riesgo suceda. Última estrategia realmente se divide en 2. Se pueden aceptar pasivamente, que es no hacer nada, y obviamente solo lo haremos con los riesgos de baja probabilidad y bajo impacto, o activamente, que significa no hago nada para evitar que el riesgo suceda, pero en caso de que suceda estoy preparado con un plan de contingencia, un plan de continuidad, o por ejemplo esto que hemos estado viendo mucho en los días recientes, un plan de regreso a las oficinas donde vamos a tomar seguramente muchas medidas de higiene y de distanciamiento adicional a lo que estábamos acostumbrados hasta antes de que empezáramos en esta pandemia tan interesante y tan compleja en la que estamos ahorita inmersos, ¿no? Aquí les pongo una matriz de decisión, básicamente para darles una idea de por dónde deben andar sus estrategias. Por ejemplo, podrán ver que hasta arriba, en los riesgos con categoría 1 o priorización 1, le ponemos que es un riesgo no aceptable y que por lo tanto hay que tomar una acción inmediata y de preferencia preventiva. En los riesgos con prioridad número 9, aceptable, no hacemos nada, revisar ocasionalmente y así sucesivamente para cada uno de los diferentes prioridades que establecimos en esta matriz que hace rato veíamos para clasificar a los riesgos. Toda esta información, lo más conveniente es documentarla y típicamente se coloca en un plan de respuestas a los riesgos o lo que también se le llama en el argot de la gestión de proyectos o la administración de proyectos, un registro de riesgos. Igualmente, en la guía que compartimos con ustedes, en los archivos que les mandamos previo a este webinar, les mandamos un ejemplo de un plan de respuestas que ustedes pueden utilizar para hacer, primero que nada, la identificación de los riesgos, la parte del lado extremo izquierdo, la descripción, después el análisis que está aquí, básicamente probabilidad, impacto y operación, y prioridad, perdón, y finalmente la parte del plan de respuestas, qué vamos a hacer para mitigarlos, qué vamos a hacer para reducirlos, evitarlos, transferirlos, etcétera, etcétera. Muy buena herramienta. Yo les diría que una herramienta indispensable para todo equipo de proyecto y a nivel corporativo también ayuda muchísimo a enfocar los esfuerzos de identificación, análisis, respuestas y por lo tanto después para el monitoreo y control de los riesgos. El monitoreo y control de los riesgos lo que hace básicamente es poner en movimiento el plan de respuestas definido para el proyecto y lo que nos dice es que debemos de revisar periódicamente una vigilancia constante para lograr que nosotros encontremos a los problemas y no los problemas a nosotros. Básicamente 3 actividades queremos llevar a cabo. Implementación de los planes de respuesta, obviamente, reporte del estado del plan de riesgos, cómo van avanzando, cómo se van comportando los riesgos, van creciendo, van disminuyendo, y una revisión periódica, por supuesto, de
el plan de riesgos para identificar nuevos riesgos o cambios en el análisis. Para no extenderme mucho, esta pregunta que tengo por ahí de cómo lograr una revisión periódica de los riesgos en tu equipo, recuerden que esto hay que insistirlo. Al principio, en los procesos de planeación, la gente es muy entusiasta, se pone a identificar riesgos, hace todo un plan muy bonito y después no se le da seguimiento. Hay que ser muy insistentes con que cada 2, 3 semanas, cada mes, en el caso de una empresa, pues a lo mejor cada trimestre, se revisen de forma detallada todo ese plan de riesgos para identificar nuevos riesgos, ver las respuestas, cómo van avanzando y ver si es que no ha cambiado la posición de riesgo en general, ya sea del proyecto o de la empresa. Son básicamente los pasos que hay que seguir. Si se fijan, pues obviamente lo revisé de una forma relativamente rápida, pero la idea es que se lleven un muy buen panorama de todo lo que hay que llevar a cabo y, como les decía, tienen una guía que les compartimos y que seguramente les pudiera ayudar a implementar este proceso en sus organizaciones. Algunas conclusiones de mi parte. Acuérdense, a mayor incertidumbre, mayor riesgo. Mientras más incertidumbre hay en una situación como ahorita, mayores riesgos estamos enfrentando. Mientras más incertidumbre hay en un proyecto, mayores riesgos estamos enfrentando. La lista seguramente tendrá que ser más extensa. Los riesgos pueden y deben ser prevenidos. Podemos hacer algo al respecto. Claro, recuerden, siempre y cuando estén dentro de ese ámbito de la gestión de riesgos, no en la alta incertidumbre, realmente no hay mucho que hacer, más que tomar algunas previsiones generales. El costo siempre será menor a corregir errores o arreglar problemas. Eso nos lo dice la experiencia de muchos años. La responsabilidad de la gestión de riesgos es de todo el equipo, no nada más del project manager ni del risk manager o del director de la empresa, es de todos los que toman decisiones alrededor de esa actividad, de ese proceso o proyecto. Y obviamente lo mejor es seguir un proceso estructurado y apegarse a él, llevarlo a cabo. Y en este proceso, recuerden que 2 puntos son bien interesantes. La creatividad, la innovación, el pensar cómo responder mejor a los riesgos. El análisis es importante porque nos permite priorizar y analizar bien, nos da enfoque a cuáles son los riesgos que queremos atacar, pero la parte más importante es cómo generamos respuestas adecuadas para los riesgos que estamos identificando. ¿Ustedes qué conclusiones tendrían? Platíquenme un poquito en el chat, mientras yo cierro aquí con una frase célebre de una persona que no necesariamente es santo de devoción de todos, pero que tiene muy buenas ideas, Mark Zuckerberg, y que dice que en los tiempos actuales, específicamente lo que estamos viviendo, pero seguramente en todos estos últimos años, donde los cambios para las organizaciones ocurren de forma tan vertiginosa, tan rápido, el mayor riesgo que existe para cualquier empresa es no tomar riesgos. Los riesgos hay que entrarles, hay que tomarlos, pero claro, de forma medida, de forma analizada, identificada y con alguna respuesta en caso de que haya un problema. La única forma de garantizar el fracaso de una organización, de un proyecto, es no tomar ningún riesgo, dice Mark Zuckerberg, de forma muy atinada, creo yo. Y con eso llegamos al final de la presentación, un par de minutitos después de lo que lo había planeado, pero estamos bien. Yo creo que tuvimos buena oportunidad para compartir algunos de los puntos y tenemos todavía unos buenos minutos, si están de acuerdo, para compartir algunas preguntas, algunas dudas. En este momento sí le pido a Hans si me puede ayudar para abrir los micrófonos. Todas las preguntas son bienvenidas. Hola, mi nombre es Iván, soy del Grupo Cruz de Estructuras. Justo mi pregunta va enfocada al tema de la planeación de riesgos en cuanto a presupuestos. O sea, justo nosotros elaboramos matrices de todo, bueno, mano de obra, equipo, herramienta, indirecto, utilidades, todo lo que implica un precio unitario, pero este tema de análisis de riesgo pues, realmente no lo consideramos mucho es empírico, y entonces ahí de repente buscamos ayuda de proveedores y bla, bla, pero aquí sería recomendable poner un porcentaje del riesgo, en este caso, justo específicamente para el tema de la pandemia y todo esto, es recomendable poner un porcentaje, ¿cómo ves?
Mira, muy buena pregunta. Y se relaciona mucho con una de las primeras láminas que les enseñé, donde hay diferentes ámbitos respecto a la incertidumbre. Si tú tienes información y capacidad suficiente de identificar un riesgo que tiene una consecuencia económica, es decir, que te va a generar, por ejemplo, un sobrecosto, eso realmente lo que deberías de hacer es incluirlo en tu plan de riesgos, calcular el impacto en términos económicos y a partir de ahí definir una respuesta específica para ese riesgo. Que la respuesta puede ser, no necesariamente es la única forma, puede ser tener un colchoncito para ese riesgo en particular. Pero además tienes este otro ámbito de la alta incertidumbre, donde puede haber problemas que no tienes capacidad de predecir, que no sabes si se van a presentar en un proyecto o no, en una organización o no, como este asunto de la pandemia que tenemos ahorita. Y entonces para ese tipo de riesgos es que normalmente se define un cierto porcentaje del presupuesto para atacar a los unknown unknowns, ¿no? A los, ahora sí que ese que le llamamos de broma el chicken factor, ¿no? El por si las moscas, y para eso sirve, para esos riesgos que no pudimos predecir. Para los riesgos que sí podemos predecir, lo que deberíamos hacer es incluirlos en el plan de riesgos, definir una respuesta y ver si hay un costo asociado a eso que se agrega de forma específica como una línea del presupuesto, ¿no? ¿Sale? Ok, buenísimo. Gracias, Iván. Muchas gracias. ¿Quién más quisiera preguntar? Por ahí vi una pregunta de Lean. Esta metodología de riesgos también se utiliza en Lean de forma muy similar. A lo mejor cambian un poco las... a lo mejor cambian un poco las herramientas, pero muy poquito, y cambia la periodicidad. Normalmente se hace con mayor periodicidad. Hola, Roberto. Yo tengo una consulta, una pregunta. Oliver, hola. Sí, Oliver Flores de Avaya Communication. Oye, Roberto, fíjate que yo estuve 10 años en Alcatel-Lucent, después Nokia, en proyectos de telecomunicaciones, hoy Avaya, más proyectos enfocados a IT. Pero la parte de gestión de riesgos, existen herramientas automatizadas como parte de Project Management, porque siempre tenemos el típico Excelito, ahí una tablita y ahí se queda, ¿no? Como que no hay una formalidad, ¿no? Entonces, no sé si existan herramientas automatizadas donde uno almacene esa información y que pueda servir como lecciones aprendidas inclusive para futuros proyectos o en otros países, ¿no? De la misma compañía. Sí, fíjate que, o sea, yo diría que, te voy a dar mi punto de vista. Obviamente, sí hay muchas herramientas de administración de proyectos que hoy en día ya incluyen un módulo donde se documentan los riesgos, donde se documenta todo este registro de riesgos, y eso ayuda en lo que decías de poder generar un repositorio de información, ayudar con las lecciones aprendidas y además reutilizar los riesgos, reutilizar las listas de riesgos, porque los riesgos a los que nos enfrentamos en los proyectos, por ejemplo, se repiten, más o menos son los mismos de un proyecto a otro, algunos de ellos. Eso por un lado. Entonces, tienes muchas herramientas, como pudiera ser el Project Professional, el Primavera de Oracle, el Trello, de estas herramientas nuevas, que tienen un espacio para el registro de los riesgos. Pero por el otro lado tienes otras herramientas que te ayudan con el análisis, con el cálculo del impacto, con el cálculo de la probabilidad, pero acuérdate que esas herramientas solo funcionan, solo van a dar información importante en función de lo que tú alimentes. Entonces, la clave para hacer un análisis cuantitativo es que tengas información histórica de proyectos anteriores. Y yo diría que mi percepción es que más allá del uso de las herramientas, con Excel se puede hacer bien. Lo más importante es que los equipos se junten, analicen los riesgos y la creatividad y la innovación para proponer respuestas a los riesgos. Cuando yo veo una empresa que digo, esta empresa realmente hace bien su gestión de riesgos, no creas que tienen herramientas muy sofisticadas. A veces tienen cosas sencillas, hasta Exceles. Pero lo que hacen muy bien es que el equipo está comprometido a identificarlos, que se hace el análisis y que además se plantean respuestas adecuadas. No, piénsalo más bien en ese sentido. Ok, muchas gracias, Roberto. Gracias. Con mucho gusto, Oliver. ¿Alguien más por ahí? Como que oigo, pero no veo. Buenas tardes. Mi nombre es Angélica Saavedra. Hola, Angélica. Yo soy de la empresa JLL. Estoy en Ciudad de México. Okay. Y
El asunto es lo que ahorita me tiene un poco preocupada en cuanto al plan de reactivación post-contingencia. Todo el sobrecosto que va a tener el volver a reactivar. ¿Para quién? Para el contratista. Yo estoy en el sector de construcción, estoy en la vertical, y entonces el hecho de dotar a cada trabajador de mascarillas, guantes, caretas, todo aquello, gel antibacterial por todos lados, nuevamente crear en obra, en construcción o en ejecución, un lavamanos adicional para que tengan acceso a esa higiene, es un sobrecosto sin precedentes, ¿no? Por supuesto. Entonces no hay un colchón preparado por ningún contratista para hacerle frente a este tipo de situaciones. No. Lo que me intriga y lo que me preocupa es de que vamos a terminar, digo, por cuestiones de salud, sí, pero vamos a terminar tronando también a aquellas empresas pequeñas, porque entonces de su porcentaje que tienen de utilidad va a ser todavía menor, entonces porque tienen que invertir en esto y entonces van a optar por dos cosas, es o les doy las cosas de la peor calidad que me pude encontrar en el mercado y que quién sabe si funcionen, que nada más va a ser, como coloquialmente decimos, taparle un ojo al macho y que entre la gente a trabajar así, ¿no? Entonces sí. Eso nos genera el de estoy cumpliendo más allá de si me importa o no el riesgo sanitario, ¿no? Y cómo hacerle frente a eso, porque estamos hablando del impacto a la obra, ¿no? Estamos hablando del impacto económico al proyecto, de que me pega si no les doto de estas herramientas a los trabajadores, me pega si el contratista se va, me pega si hay un brote interno de nuevamente COVID, porque me para todo. Entonces, todo me impacta, pero ¿cómo poderlo llevar a cabo con el menor impacto económico y que vaya a la par de la mano con el de salubridad, ¿no? Sí. La verdad es que pones en la mesa un punto bien interesante, ¿eh? Y por supuesto que es un tema de preocupación para todas las organizaciones de la industria de la construcción. Está bien complejo. Y es, como decíamos hace rato, algo que era muy difícil de predecir, prácticamente imposible de predecir, o aquella empresa que te diga que estaba preparada para una situación como esta, la verdad es que está diciendo mentiras, o está exagerando, ¿no? Yo no creo que haya habido ninguna organización que realmente hubiera estado preparada para una situación de este tipo. Y por supuesto que va a haber un costo adicional que tenemos que ver cómo repartir entre los diferentes actores en la industria de la construcción. Yo diría que lo que yo he estado viendo específicamente en la industria de la construcción, pero también con otras industrias como las de manufactura, es en este momento que todavía no regresamos a la obra, por ejemplo, es el momento adecuado para empezar a definir los protocolos que vamos a tener que seguir en el momento en que se puedan abrir las obras, las construcciones, las fábricas. Y desde ahorita empezar a planear, probablemente también empezar a hacer adquisiciones y definir, como bien lo marcabas tú, estándares mínimos de calidad que queremos buscar para cada uno de los colaboradores y realmente seguir cuidando su salud, ¿no? Lo que queremos todos es regresar a la actividad productiva, lo que queremos todos es volver a tener el nivel de trabajo que teníamos antes de que empezara esta etapa tan complicada, pero pues obviamente que yo creo que todos lo queremos hacer sin sacrificar vidas de por medio, y eso implica pues obviamente hacer una inversión en temas de seguridad y de higiene para los cuales nadie estaba preparado. Si acaso el consuelo pudiera ser, Angélica, que no eres la única, ¿no? Todos van a tener que hacer el mismo tipo de inversiones, todo el mundo va a tener ese costo adicional en sus proyectos, y además yo diría, todo el mundo también deberíamos hacer un apartado de riesgos en función de los posibles problemas a los que nos podemos enfrentar si es que hay algún contagio. ¿Qué pasa si ya arrancaste la obra, todo el mundo tiene tapabocas, todo el mundo sale a la obra, buenísimo, pero qué pasa si en ese momento detectas que hay un contagio en una obra? ¿Cuál es el protocolo? El protocolo, sí. Eso es parte del plan de riesgos de una organización en este momento que va a regresar a la actividad, ¿no? Parece que no tenemos mucho trabajo, pero tenemos mucho trabajo todavía en las siguientes semanas para prepararnos para regresar a lo que la gente le ha llamado el famoso nuevo normal, ¿no? Que además todo el mundo trata de tipificarlo y clarificarlo, pero créanme que todavía estamos muy lejos de saber exactamente cómo va a ser realmente ese nuevo normal, y hay que seguir escuchando e irnos formando opinión, ¿no? Nos da tiempo de una preguntita más, si están de acuerdo. Yo, Robert, Coyo, más que pregunta. Hola, Coyo.
Muy buenas tardes. Hay varios equipos de Project Managers que nos están diciendo que les gustó mucho el curso. No sé si, digo, la plática, la conferencia. Muchas gracias. No sé si más adelante podamos lograr, va a haber algún otro bloque o va a haber alguna otra oportunidad de platicar sobre el análisis de riesgo, que la verdad estuvo muy, muy interesante. Sí, si tú invitas, sí, con mucho gusto. No, encantado, claro que sí. Cualquier tema que sea de su interés, por ahí pónganse en contacto a través de las vías de comunicación ya sea de Alfa Harding o de Alfa Consultoría, y díganos si es un tema que tenemos. La verdad es que con muchísimo gusto. Lo que estamos buscando en este momento con muchas empresas de servicios, o sea, Alfa Harding, tú ya se imaginarán, está en la misma situación que muchos de ustedes, con todas las obras paradas y buscando cuáles son los mecanismos para sobrellevar esta crisis tan compleja. En Alfa Consultoría, al ser una empresa de servicios, también todos nuestros servicios están ahorita, si no parados, completamente trasladados a un formato virtual, y hemos decidido que este tema de los webinars es una buena herramienta para mantenernos en contacto con todos nuestros clientes, con todos nuestros amigos, y la verdad es que estamos en un programa muy amplio de webinars. Estamos tratando de hacer por lo menos uno a la semana, en algunos casos tenemos 2, y vamos un poco avanzando en función de los temas que creemos que son importantes. Este tema de los riesgos, hace unos días platicamos que pudiera ser de interés dada la situación que estamos viviendo. Ahí tienen la presentación, se las vamos a mandar, igual como les mandamos los documentos previos. Ahí están los datos de contacto a nosotros, por si quieren buscarnos, sugerirnos algún tema o si quieren algún apoyo. Ahorita estamos ayudando ya a algunos de nuestros clientes de forma virtual a la implementación de procesos de gestión de proyectos. Por ejemplo, del tema de gestión de riesgos también se puede hacer de forma virtual, y si es algo que ustedes consideran que sería importante en este momento, por supuesto que podemos buscar apoyarlos, ¿no? Manténganse en contacto con nosotros y encantados de poderles compartir valor, como decíamos al principio, que es uno de nuestros principios en Alfa. Muchísimas gracias a todos por su participación. También ahí en la presentación viene mi correo electrónico. Cualquier duda adicional que tengan, la verdad es que estamos a sus órdenes.